dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. Hola amigos, Dios los bendiga. Gracias por este pequeño tiempo que le brindan hacia Dios. El Señor es bueno para con nosotros, para poder hablar de su palabra y profundizar y conocerlo a Él cada vez más, ¿no? Es importante el cristiano escudriñar su palabra, ¿no? Vivir su palabra, aprender y vivirlo, y orar para que el Señor nos de esa fuerza, esa capacidad de poder aguantar en los días difíciles. Pero si nosotros no nos alimentamos por su palabra, cuando venga la aflicción, va a ser muy difícil la situación del cristiano. Tiene que aprender su palabra, escudriñar su palabra, conocerlo a profundidad. Es lo que nos manda la Biblia. Escudriña su palabra, ¿no? Escudriñar. Entonces, habíamos hablado en el video pasado, hermanos, amigos, que el Señor nos muestra su soberanía sobre la creación, ¿no? En el Salmos 2, que fue el estudio pasado, cómo muestra el Señor su soberanía y su reinado final del Señor Jesús, ¿no? Y cómo el hombre rebelde siempre se rebela contra su creador, ¿no? Pero a fin y a cabo no tendrá ningún final feliz sobre el hombre rebelde, porque el Señor reinará conforme a su voluntad, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en la profundidad del Salmos 3. Vemos, ¿no? Sabemos muy bien quién es el rey David, ¿no? El rey David. Aquí en el Salmos 3 muestra claramente un corazón arrepentido de su pecado. Clama al Señor por misericordia. Clama al Señor también que lo libre de la tribulación, de la persecución que estaba padeciendo por su hijo Absalón. Era su hijo rebelde que se había puesto, quería matar a su padre, ¿no? Porque uno de sus hijos de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Entonces toda la furia de Absalón quería matar a su padre, sea como sea, ¿no? Era su hijo rebelde y tuvo un ejército que persiguió a David, ¿no? Y David clama al Señor a pesar de su pecado que había cometido, que se había metido con la mujer de Urias, Betsabé, y había tenido un hijo que murió, ¿no? A pesar de su pecado, pecó contra Dios. Él clama al Señor, ¿no? Por misericordia, ¿no? Entonces, el Salmos 3 nos va a demostrar el corazón de David, de un corazón arrepentido realmente, ¿no? Muchos creyentes, personas, ¿no? Pueden arrepentirse de su pecado, sí, pero otra cosa es, ¿no? Decir, Señor, me arrepiento, y lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es algo más profundo. Cambiar, buscar misericordia en el Señor y ya no volverlo a hacer. Por más, David, vemos aquí que David cometió pecado contra el Señor en 2 de Samuel capítulo 2 en adelante, ¿no? Tuvo las consecuencias de su pecado, ¿no? Entonces, leamos qué es lo que dice el salmista. Dice, capítulo 3, del verso 1 al 8, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Como David escribe este salmos a tal profundidad de un corazón arrepentido. Él sabía que había pecado contra Dios, lo sabía, pero clama por misericordia y que el Señor lo perdonara. Pero en medio de ese corazón quebrantado, estaba pasando por una difícil situación. Podemos dividir este salmos, hermanos, en 4 partes. En los primeros 2 versículos vemos cómo el rey David se queja contra Dios, ¿no? Muestra una queja ante Dios, diciendo, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, dice, ¿no? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, ¿no? Él muestra una queja claramente ante Dios. Luego declara su confianza en el verso 3 al 4, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo, dice, ¿no? Vemos también cómo canta su seguridad en pleno sueño, ¿no? Él dice que él durmió, dice, tranquilamente, a pesar que haya estado pasando dificultades, que lo hayan querido matar y todo, él dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Él canta su seguridad, ¿no? Y también se siente corroborado para el conflicto futuro. Esto lo podemos encontrar, ¿no? En del verso 7 al 8 dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, ¿no? Entonces el salmo está dividido en 4 partes, ¿no? Se muestra una queja ante Dios por lo que estaba pasando, declara su confianza y canta su seguridad y también se siente corroborado para el conflicto a futuro, ¿no? Muestra su confianza en su totalidad ante Dios. Entonces, pero él dice, ¿no? Él dice en el versículo 1, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios, no? La persecución que David estaba pasando no era de un problema pequeño, era que un ejército quería matarlo. Quería su cabeza, quería su reino. No eran 10 personas, 100 personas, dice, no temeré a 10 millares de gente. Está hablando de miles de personas, ¿no? Que querían matarlo. Muchos son los que se levantan contra mí. Vemos a David en su totalidad en momentos de aflicción. Muchas personas, ¿no? Pasan por situaciones difíciles, tal vez una persona, un familiar ha dejado de existir, ¿no? Tenemos deudas, estamos padeciendo alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Problemas económicos, ¿no? Pero en el medio de esa aflicción, el Señor no te va a desamparar. Dice la Biblia, no hay justo que sea desamparado, el Señor lo va a sustentar. Entonces, David estaba pasando por un momento difícil, ¿no? ¿Por qué? Por las consecuencias de su pecado.
El pecado, hermanos, persona que ve este video, uno puede tomar una decisión, puede cometer un acto malo, pero ese acto malo va a tener una larga consecuencia, donde te va a perseguir, te va a atormentar, va a endurecer tu corazón y te va a desviar del amor y del propósito de Dios. Sea cual sea el pecado, por eso el Señor dice, yo soy justo para perdonar. El Señor es justo para que te perdone. Si muestras un corazón de David, quebrantado por su pecado, ¿no? Entonces, vemos claramente en el versículo 2, dice, muchos son los que dicen de mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¡Wow! Que te digan, sabemos que nosotros somos imperfectos, pecamos, ¿no? Continuamente hasta con la mente. Pero, ¿qué hace el creyente? Sufre por su pecado. Ama a Dios, pero estamos en este cuerpo imperfecto. Entonces, pedimos al Señor que nos perdone. Pero que te digan, ¿no tienes salvación de Dios? ¿No? Como le dijeron a David aquí. Es como una espada, ¿no? Que atraviesa tu corazón del creyente y te diga, por tu pecado ya no vas a tener salvación, el Señor no te va a perdonar. Es algo duro. Es algo duro. Porque hasta nuestro mismo pecado nos hace sentir sucios, nos hace sentir imperdonables, nos hacen sentir, en otras palabras, podrido por dentro. Pero, ¿quién murió por ti? ¿Qué es lo que te perdona de tus pecados? El Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz, que pagó el juicio santo. Pero aquí David está mostrando que se siente totalmente afligido porque pensaba y decía que le decían a él que no tenía salvación en Dios porque había cometido pecado. ¿Y qué es lo que muestra el Señor? Versículo 3 y 4 nos muestra. Mas tú, Jehová, eres escudo, le dice al Señor, con suma confianza. Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es muy interesante, hermanos, cuando David dice, mas tú, Jehová, eres escudo. Él está utilizando una palabra hebrea, megigná, que significa defensa, protector. Esto es lo que está diciendo David. Mas tú, Jehová, eres mi defensa, mi protector, alrededor de mí. Es lo que está diciendo David. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. No solamente el Señor te va a proteger en esos momentos de aflicción, en esos momentos de tribulación, en esos problemas que pases en la vida, porque ¿qué dijo Cristo? En el mundo tendrán aflicciones. No por ser cristiano vas a vivir una vida, como dicen muchos, el Señor, ven a Cristo, que el Señor va a cambiar tu vida, que vas a tener una vida feliz. No, vas a tener aflicciones, pero mediante las aflicciones el Señor te dará paz. Esa paz que sobresale el entendimiento humano. Entonces David está diciendo, tú eres mi protector, mi defensa ante mis tribulaciones, mis angustias, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No solamente vas a sentir esa paz en el momento de aflicción cuando el Señor o está siendo probada tu fe, sino que el Señor levantará tu cabeza, ¿no? Vas a ser más fuerte en el Señor. Vas a perseverar. Vas a seguir firme en el Señor. Pero el Señor, ¿qué dijo Cristo? Vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, yo les daré descanso.
Es lo que el Señor nos dice, Señor Jesús. Y dice David en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová. Clamó al Señor. Recordemos que David estaba en pecado, ¿no? Y muchos cristianos ahora pecamos. No somos perfectos. Por el hecho que tú seas cristiano, no es que no vayas a cometer errores. Muchas personas creen que somos perfectos. No. Pecamos continuamente. Pero, ¿qué? El cristiano enfrenta su pecado valientemente. Lo enfrenta. No se acomoda. Le duele y lo enfrenta. Es lo que hace el cristiano. Y dices, con mi voz clamé a Jehová, y él que me respondió de su santo monte. A pesar de su pecado, el Señor le respondió. Tuvo misericordia. Lo perdonó. David estaba pasando situaciones difíciles y el Señor lo ayudó. Le perdonó su pecado. Perdonó que haya matado a Urias y se haya metido con su mujer. Era un adúltero, David. La Biblia nos muestra que el ser humano es pecaminoso. Es totalmente imperfecto. Y que solo Dios puede corregir tu camino. David aquí clama al Señor a pesar de su imperfección. Y el Señor tiene misericordia. No te sientas afligido por tu pecado. Pide perdón al Señor, a Dios, a Cristo. Él perdonará tu pecado. Pero tienes que luchar contra tu propio yo, contra tu propio pecado. No te puedes acomodar al pecado, porque el creyente tiene que dar frutos. El creyente tiene que dar obediencia. Fallo en esto, continúo, pido perdón y continúo luchando. Continúo luchando la buena batalla. No te acomodas. Es imposible que el cristiano, el verdadero cristiano, esté acomodado en algún pecado. Él luchará por obedecer al Señor. Aunque no pueda completamente, tiene ese fervor, ese amor por su Dios. Él clama y el Señor le responde. Entonces finalmente Absalón muere y su sublevación queda totalmente frustrada. Y bueno, aunque David sufrió por la muerte de su hijo, pero el Señor lo libró, ¿no? Lo libró totalmente de esas tribulaciones. Vemos en el verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. A pesar, hermano, del ejército rebelde que quería matarlo, ¿no? Él dice claramente, yo me acosté y dormí y desperté. Qué difícil es, hermanos, que tengas un problema grande o alguien esté pasando de tu familia un problema terrible o económico y te puedas acostar tan tranquilamente en paz en el Señor y que Él te dé, ¿no?, esa paz a pesar que estés pasando esa tribulación o tú estés enfermo o tengas alguna enfermedad y tengas esa paz interna tan grande que solo Dios puede darte, ¿no?, en medio de la aflicción. David dice, estaba siendo perseguido, queriéndolo matar a él, pero él dice, yo me acosté y dormí. Yo me acosté y dormí, a pesar del problema que estaba pasando, ¿no? Y desperté porque Jehová me sustentaba. Él dice claramente.
Él pudo descansar en el Señor. Es lo que nos muestra este verso. Creyó en el Señor, que Él lo iba a librar, que Él era su Meguiná, su protector, su escudo, su defensa. Él sabía que el Señor iba a pelear sus batallas. Y eso es lo que David lo hizo descansar. Sintió paz en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y muestra, ¿no?, su confianza. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No, David está diciendo, no temeré a 10 millares de personas porque el Señor es mi escudo. No puedes temer. El cristiano, sí, va a pasar momentos difíciles. Cualquier ser humano. Pero, yendo al Señor diciendo, Padre, estoy pasando por esto. Por favor, ayúdame. Pongo mis problemas en ti. Pongo mis aflicciones en ti. Esto me está pasando, tengo este problema. Señor, se haga tu voluntad, no la mía. Que más que tu voluntad, que pasa sobre todo mi entendimiento. Entonces el Señor se convierte en tu protector, en tu proveedor. Pero no es que el Señor te vaya, como digo, al decir tu proveedor también, que no te va a dar riqueza, sino va a ser lo que a Él le agrada en su sabiduría, ¿no? Es el Señor, ¿no? Tú no puedes decir, Señor, ¿por qué no me diste el otro? El otro es por algo, porque el Señor sabe qué es lo que hace, ¿no? No podemos ir contra su voluntad. No podemos. Ahora, hermanos, en el mundo vemos a creyentes, cristianos, ¿no?, por no querer estudiar las Santas Escrituras, por no querer conocer al Dios vivo y verdadero, se dejan guiar, ¿no?, en vez de quebrantar su corazón en obediencia, y ir y leer su palabra, llenarse del pan de cada día, ¿no?, como dijo Cristo, solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de su palabra. Prefieren distraerse en el mundo o por shows que hacen en distintas iglesias. Perdóneme que sea un poco duro, pero es la verdad. Hacen payasadas y media que ni siquiera está en la Biblia, ¿no?, hablando en lenguas extrañas supuestamente, distorsionando la palabra de Dios, y no venir y poner un corazón quebrantado como David lo hace, lo hizo. Arrepentirse continuamente y creer en personas que tienen visiones, que dicen profecías y hablando en lenguas, en vez de venir y abrir la Biblia y decir, Señor, muéstrame tu palabra, quiero conocerte, por favor, poner un corazón sincero, se dejan guiar por personas insolentes, personas que no tienen ni en lo más mínimo de temor al Señor. Por más que estén vestidas piadosamente, dicen cosas, hablan de Dios, cosas que Dios no ha hablado. Y en su insolencia arrastran a más personas. Hermanos, amigos, conozcamos al Señor en su palabra. David nos está mostrando claramente que él pecó a pesar de su pecado, a pesar de su tribulación, a pesar que su hijo lo quería matar, un ejército quería su cabeza, su reino. El Señor te perdonó. El Señor lo perdonó. Entonces el labor de un creyente verdadero
es guiar, hablar de la palabra de Dios a las personas que necesiten la buena noticia del Señor Jesús, el Evangelio. No decir profecías, está bien, pero la profecía no va a cambiar tu vida. Hablar en esa lengua extraña, desobedeciendo a Dios, no va a cambiar tu vida del creyente. Va a creer que estás loco. Va a creer que se te ha volado un cable. En otras palabras, te falta un tornillo, como dicen, ¿no? Tienes que decirle con base, con la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Hermanos, llevar al pecador a la aflicción mediante las palabras, decirle que se está dirigiendo a la muerte y orar por ellos. No decirle, ¿sabes qué? Tú eres hijo del diablo, como muchas personas lo hacen, creyentes, sino teniendo amor y decirle, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Tienes que arrepentirte. Te lo digo por amor a tu alma. No son mis leyes, son leyes de tu Creador. No mostrando cosas que no están escritas ni en la Biblia. Tenemos que tomar una actitud digna del Señor como creyentes, si no el Señor nos va a juzgar. Hermano, que escucha este video. Y luego en el verso 7, David dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, dice. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David aquí le pide al Señor que castigue a sus enemigos en una oración de indignación por todo lo que había pasado. Tenía un corazón quebrantado ante el Señor por su pecado, ¿no? Y también él vivió en carne propia la traición y la rebelión de su hijo, ¿no? Como hubiera sentido David, ¿no? Que su propio hijo lo quería matar, ¿no? Es algo frustrante. Como padre, es algo doloroso. Entonces, hermanos, vemos aquí claramente la misericordia de Dios ante el pecador, y que por más que tú hayas pecado, así tú hayas cometido o te sientas indigno, el Señor es rico en su misericordia. Y al igual que David, Él te puede perdonar. Así hayas cometido el pecado que hayas cometido, el Señor es bueno, pero tiene que ver un cambio en tu vida. Ya no volver a hacer lo mismo. En el verso 8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Aquí nos está diciendo claramente este verso que la salvación es de Dios y de su soberanía, ¿no? Y por su pura voluntad. No es que yo vaya a decir, ¿sabes qué? Yo declaro que tú vayas a ser salvo, o que yo declaro cielos abiertos. No. Aquí el Señor dice claramente, para los que les gusta decretar, la salvación es de Jehová. Es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién son el pueblo de Dios? Los que oyen su voz.
los que oyen y lo siguen. Si tú quieres seguir al Señor, quieres conocer al Señor, porque Él dice claramente, Cristo, mediante Él podemos tener la vida eterna, mostrando un corazón afligido, quebrantado y sincero. Él es justo para perdonar, al igual que David, al igual que cualquier otro ser humano. Él mostrará su misericordia si Él ve la intención de tu corazón, pero va a ser a su pura voluntad. Va a ser a su pura voluntad, hermanos. Acostumbrémonos a decir, pidas lo que pidas en el Señor Jesús, sea todo para su voluntad, su gloria, no para jactarnos nosotros mismos, sino para su gloria. Él sabe lo que hace, es el Todopoderoso. Entonces, debemos tener en claro, seamos como David, tener un corazón quebrantado en momentos de aflicción, así nos esté persiguiendo un ejército de problemas, ¿no? Dice, Él es tu Meguiná, tu protector, tu defensa, tu escudo. Confía en Él, descansa en Él y descansa como David, que en momentos de aflicción durmió, confió en el Señor, se despertó y porque el Señor lo sustentaba, ¿no? Hermanos, fue un placer haber compartido la palabra de Dios, que es muy importante en nuestras vidas, y les pido de lo más profundo de mi corazón, sigamos al Dios y vivo y verdadero de las Escrituras, no de tus visiones, no de tus profecías, no de tus lenguas extrañas. Estudia tu Biblia, escudriñala y pídele a Dios que te muestre su voluntad. Hay que ser un poco, ¿no?, disciplinados en esto. ¿Qué digo poco? Hay que ser disciplinados para que crecer en conocimiento en Cristo. Y bueno, hermanos, gracias por este tiempo, gracias por este pequeño espacio que me brindan, que brindan a mí y a mis compañeros para poder hablar de su palabra y seguirlo al Señor correctamente. Vamos a orar, hermanos, para que este video sea de edificación para sus vidas y el Señor obre en sus corazones de acuerdo a su voluntad, ¿no? Amado Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por estos momentos, por estas personas, Señor, que están viendo este video. Ábreles el entendimiento de sus mentes, de su corazón, que tengan un corazón dispuestos a escuchar tu palabra. No somos dignos de nada, Señor. Tú lo sabes todo, tú eres soberano sobre todas las cosas. Pero te pedimos misericordia a pesar de nuestros pecados. No merecemos nada, Señor. Lo sabemos. A veces queremos buscar muchas respuestas, pero la respuesta y clara eres tú. Necesitamos de ti, que nada de estas cosas de este mundo, sean placeres, dinero, puede traernos mayor gozo.
que estar contigo siempre. Gracias, Señor, por estos momentos y por las personas que ven este video. Guíalas en tus caminos y puedan entenderte que tú eres el Todopoderoso y el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conmigo será hasta la próxima, hermanos. Dios los bendiga y recuerden, sigamos al Dios de la Biblia, no el Dios de tu mente. Bendiciones.